Perfecto. Ahí está. Ahora sí la clase queda grabada para todas las personas que no han Sí, dijo podido que sí. ingresar y para el Ujú. repaso de todos ustedes. Chicos, ¿cómo están? Muy buena mañana. Por favor, tarde que en casa se No, sí respete está el lista. horario de estudio, Eso está lista. por favor. Estoy Este, grabando. colega, ¿podría por favor ponerme como anfitrión también para poder controlar el sonido de los aquí de los estudiantes? Sí. A ver, por favor, a todos respeten su horario de estudio. El horario de estudio es un horario importante, es su horario formativo, es su horario profesional, no es cualquier espacio, es el espacio que ustedes están formando para ustedes mismos y para su familia, ¿sí? Su familia, así como merece una mejor educación, usted también merece una mejor educación. Por tal, el comportamiento que a la hora del estudio tiene que ser un comportamiento dedicado al estudio, dedicado, hay que dedicarnos y así vamos a entender mejor, ¿ya? Muy bien. Todos en casa respeten también lo que, en este caso, lo que mamá está haciendo, lo que papá está haciendo, ¿sí? Es importante que todos respeten y todos pueden entrar a la clase, ¿ya? Son bienvenidos, pero en silencio. Teorías de la comunicación interpersonal, ¿ya? ¿Qué es esto, no? ¿Qué es una teoría de comunicación interpersonal? Ya, primero vamos a, como les estaba diciendo en otras oportunidades, desmembrar la oración, hacer como una Buenos operación, días, profesor. Buenos días. cortarle, buen día, buen día. Esa oración hay que cortarla como quien corta o disecciona el pescado, el pollo, ¿no? Lo parto, lo divido. Y lo voy analizando por partecitas. Y voy diciendo así como, esta piernita de pollo está medio flaca, esta piernita de pollo es como que no me está funcionando, ¿no? Entonces, de tal manera que esa piernecita de pollo yo la voy a saborear o inspeccionar por su propia cuenta. Muchas gracias a la persona que está compartiendo el, la clase. Ahí está. Por favor, pase a la siguiente página. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Entonces, ¿qué es este sentido de la comunicación? ¿Qué se entiende por eso? La comunicación es justamente un, porque las palabras en latín son las madres de estas abuelos, ¿no? Es una palabra que va presentándose desde hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? ¿Sí? Y también, sobre todo, compartir, poner en común, o sea, común, miren cómo suena la palabra, común, de común, ¿no? De común. Comunicación, una compartición de lo común con compartir. Entonces, la palabra comunicación significa compartir, poner en común. ¿Sí? Cuando usted se comunica, cuando usted habla con otra persona, está compartiendo un momento de su tiempo, está compartiendo un momento de su vida, está compartiendo un espacio, un lugar determinado, el cual usted tiene que hacer grato eso, porque es algo que usted está dando a otro como usted, a alguien con su igual. Entonces, comunicación es una palabra que habla de compartir con alguien que es igual que yo, un común como yo, alguien que se comunica como yo, por tanto es alguien con el que me puedo entender. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Comunicación es una palabra
que se utiliza o que tiene que ser en función de lo que compartes con alguien que es como tú. En casa, ¿quién es como tú? En casa, tu mamá es como tú, tu papá es como tú, tu hermano es como tú, Teorías de la tu comunicación esposa, tu esposa, interpersonal. es, Introducción tu esposa es etimológica. como tú. Historia. Entonces, tu Etimología. vecino es como tú, el La profesor es como comunicación tú, viene del el latín. estudiante es como tú, todos somos iguales. Por favor, tengan cuidado con el tema del audio, ya, voy a silenciarlos para que puedan seguir en la clase, ¿sí? Entonces, la comunicación es una palabra que significa ello, pero además está combinada con interpersonal. O sea, esa comunicación común, ¿no? Ahora está fusionada con interpersonal. ¿Qué quiere decir ahora interpersonal? Interpersonal es igual una palabra muy antigua, ¿no? Que proviene de las madres de las lenguas, las madres del castellano, del portugués, ¿no? Entonces, ¿qué es el latín? Es una madre, una lengua antigua, ¿sí? Entonces, esa lengua que se deriva de entre, porque tiene inter, ¿ya? Entonces, interpersonal es la unión también de dos palabras, ¿ya? El inter, que es entre, y personalis, que viene de persona, o relacionado a la personalidad o a la persona, o sea, al individuo. Entonces, cuando hablan de una comunicación interpersonal, están hablando de del compartir con alguien que es como tú y que eso se haga entre personas, individuos, pero también cuando menciona inter, habla del interior del individuo. Es decir, que no nos centremos solamente en la persona que conocemos, sino que nos adentremos a cómo esa persona siente, a cómo esa persona percibe las emociones y las cosas en el momento, cómo esa persona entiende también el mundo. Es decir, ponerse en el lugar del otro. Todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta cuando uno quiere hacer una comunicación efectiva, cuando uno quiere comunicar de verdad algo importante, como cuando uno quiere hablar realmente con su esposo o su esposa o sus hijos, cuando uno quiere trasladarle realmente palabras de amor, cuando uno le quiere trasladar realmente palabras de sabiduría, cuando uno requiere brindar ese tiempo a alguien que te importa mucho, entonces aquí es donde nosotros tenemos que prestar atención, porque eso es lo que nos invita este tema del día de hoy. En la teoría de la comunicación interpersonal, entonces es muy importante, porque no solamente es un tema para el cual uno tener conocimiento y, bueno, dar un examen. No, los temas tienen que tener una aplicación en tu vida personal. Todo lo que tú estudias tiene que entrar a tu vida personal para que tú puedas utilizar esa herramienta, esa técnica y puedas obviamente tener una mejor reflexión, puedas tener una mejor habilidad para reflexionar sobre ciertas cosas y podamos hacer una sociedad mejor y una familia mejor y tu familia también mejora y tu hijo es mejor que tú eres mejor que ayer y toda la familia es mucho mejor diariamente. Comunicación interpersonal, in- entre personas, pero también desde el mundo interno de las personas. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos un poquito con el tema de la historia. ¿Por qué es así? O sea, ¿por qué esta situación de lo que me dice el profesor sobre comunicación interpersonal, cómo surgió esta idea?
¿Cómo surgió este concepto? ¿Cómo, a quién loco se le ocurrió? Dicho sea de paso, la mayoría de gente que es considerada como loca, eh, estadísticamente, o sea, estamos hablando de números, ¿no? Aquellos que les consideraron locos en su tiempo, fueron considerados luego como genios. Tomar en cuenta por ahí a cualquier loco en casa que le salga con alguna idea que lo descuadre, porque pueden tener ahí una persona interesante, solo que no se está dando cuenta, ¿sí? Si hay música alrededor, si hay televisores prendidos alrededor de esta clase, por favor, pónganlo en silencio. Si es para que los chicos se queden quietos, también es una manera de que hay que buscar otras alternativas de dejar a los hijos ocupados, no solamente con el televisor, porque eso también va a ayudarles a mejorar la comunicación interpersonal o entre personas. Cuando a veces uno está comunicándose con otra persona y tenemos de por medio a otros ruidos, la comunicación a veces no llega adecuadamente y es el ruido de lo que hablamos con anterioridad en algunas clases. Entonces, tomar en cuenta es que, y los que no tienen esas clases, por favor, busquen las clases de comunicación del Colegio Pedro Zulen con el profesor Eddie Martínez para que puedan revisar esos temas también que son de alguna manera muy entretenidos y muy interesantes para que ustedes puedan tener una comunicación efectiva y afectiva también, ¿sí? Bien, ahora, retomando, ¿cómo surge esta idea? La comunicación interpersonal fue estudiada desde hace mucho tiempo atrás, o sea, no es nuevo, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que ya estuvo hace tiempo, antes que yo nazca, pero tomó mayor relevancia en el siglo XX. El siglo XX es a partir de los 1900 en adelante, con el desarrollo de la psicología, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió esta idea de pensar en el otro, en la otra persona con la que yo hablo, desde una perspectiva psicológica, pensar en cómo estará psicológicamente o cómo estará emocionalmente? Esto de aquí es a partir de 1900. ¿Qué desarrollo de la psicología? La psicología tuvo un amplio desarrollo con Sigmund Freud, que hablaba justamente sobre temas relacionados a la relación que el individuo tiene con las personas o con sus padres o con sus parejas, en realidad con sus parejas en relación cómo han vivido con sus padres. Es decir, que una persona puede tener una relación con su pareja tal cual como ha sido con la de su madre. Y lo igual con el tema de que un esposo, ¿no? Yo puedo tener una relación con un esposo que ese esposo de alguna manera también es casi una relación eh, de una perspectiva psicológica como el que ha sido con la del papá. Entonces, eso explicaba Sigmund Freud dentro de su teoría, dentro de cómo era el comportamiento humano, cómo influía las relaciones que tenemos con otras personas en función de cómo hemos tenido la relación con nuestros padres. Entonces, con ejemplos concretos, ¿no? Tenías un padre, digamos que muy violento, este, entonces, ¿qué hacía? Que tenías un comportamiento de adquirir ese comportamiento, esa misma actitud, pero también o de buscar alguien para como pareja que tenga ese tipo de actitudes o comportamiento, ¿no? Copiar patrones. Entonces, desde ese punto, entonces se estaba viendo qué tanto daño hace los actos de violencia o los actos violentos que la familia tiene, no como pegar, sino también con situaciones que pueden impactar en el pequeño, en el hijo, en la hija, gritos, ¿no? O que
mamá o papá siempre estén, por ejemplo, ajustados con temas económicos, todo ese tipo de impresiones que el niño o la niña absorbe es parte justamente de su desarrollo psicológico. Entonces, para poder comunicarme con alguien, yo tengo que tomar en cuenta qué vida ha vivido, qué vida habrá tenido. No las sé, la desconozco. Y como yo no sé la vida de la otra persona, entonces no la puedo juzgar, no la puedo estar juzgando. Tengo que entenderla, tengo que entender a esa persona. Entonces, ese aporte psicológico en la comunicación es la comunicación interpersonal, ¿ya? Y se hablaba sobre esa comunicación interpersonal entre personas en un determinado lugar, porque es evidente que tienen que comunicarse en algún determinado lugar. Hay que centrarla geográficamente, esa comunicación. Por ejemplo, la comunicación que estamos teniendo aquí nosotros es este, a través de un medio tecnológico, ¿no? Pero si estuviéramos en persona, habría una comunicación del entorno en donde tendríamos un código aquí interno. Entonces, como por eso es que cuando usted conversa con sus compadres, con sus amigos del barrio, de la zona que de la conoce zona que ciertas cosas, conoce, tiene otro tipo de tiene lenguaje otro y tipo de código. Uy, a ver, alguien encendió su micro. Ahí está. Por favor, ten cuidado con su micro. Ya, seguimos. Entonces, esa comunicación, ¿no? Esa comunicación que se va dando de esa manera, se amplía o se aísla según cómo tú te mueves en la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú estás en un determinado sitio, por ejemplo, tu casa, tu hogar, tú absorbes todas las jergas, todas las palabras, las formas de hablar de todos los que están en tu entorno, ¿sí? Todos los que hablan en tu entorno, tanto así que están los chismes del barrio, ¿no? ¿Qué dicen los chismes del barrio? ¿No? Tú te sabes los chismes del barrio o de las cosas que le pasan a tus vecinos o tu entorno, porque la comunicación sobre eso va llegando a ti. Pero cuando tú te vas a otro lugar o a otra región, obviamente eres un desconocido y por tanto tú también vas desconociendo los chismes de la zona, recién, al principio, ¿no? Claro que luego te vas a ir enterando si pasas bastante tiempo ahí, pero al llegar a un determinado lugar y desconocer con otras personas, entonces significa que hay que tener un cuidado con el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de tu parte y de parte de la comunidad a donde vas tiene que ser muy entendida, ¿no? O de tal manera que no llegue a pasar como pasó, por ejemplo, en una época, en la época del terrorismo, que un grupo de periodistas fueron a un determinado lugar, una comunidad, y fueron asesinados por la comunidad. Entonces, ¿qué tan importante no solamente es la comunicación en sentido del lenguaje, ¿no? Sino también en el estado emocional en el que se puede encontrar una comunidad? Puede que la comunidad esté tan alterada, y ha pasado, que la comunidad puede llegar a matar incluso a su propio alcalde, a cualquier persona, por ejemplo, que haya cometido un delito, ¿no? Como ha pasado también en Puno, ha pasado. Se han quemado, ¿no? Delincuentes, ¿no? Por el tema de, no solamente la exacerbación de la delincuencia, sino que también es el hecho de cómo llegamos en el temperamento de una comunidad, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos. Desde ese punto, la parte sociológica, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento social es muy importante. Y obviamente el lingüístico que tiene que ver con el idioma también, ¿no? La manera en cómo uno elabora su medio de comunicación con las otras personas.
que nosotros o muchos de nosotros, por ejemplo, sabemos un solo idioma. Y lo importante de tener el manejo de idioma, el lenguaje que la otra comunidad utiliza también es muy importante, ¿no? Hasta los gestos son diferentes, significan una cosa aquí y significan otra cosa allá. Entonces, todo eso es parte de la comunicación, porque la comunicación no es solamente hablar, sino también son la manera en la que tú te mueves, en la que tú te comportas. Por ejemplo, ¿dónde vemos eso? En el ritmo. Ustedes ven que las personas que viven en sociedad se mueven mucho, o sea, en sociedad céntrica, ciudad, tienen un ritmo mucho más rápido, mucho más rápido. Y eso es por el trabajo constante de movimiento que tienen que hacer de un lugar a otro. Como tienen que moverse mucho y como trabajan por horas y además las cosas están como que hasta cierto tiempo, ¿no? Se mueven rápido, están mucho más rápido, mucho más estresados. Y la gente que vive en provincia tiene un tiempo mucho más calmado, mucho más tranquilo, porque su ritmo de vida, su manera de cómo se relaciona con todo lo que está en el entorno es con calma, porque tienen el tiempo de la naturaleza, porque no hay mucha gente que los tenga que presionar y por tanto eso da mucha mayor calidad de vida, mucha mayor tranquilidad. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de un tema de que queremos hacer bien nuestro proceso de comunicación. Si yo quiero realmente comunicarme bien con todo el mundo, ¿no? Ahora, tengo que tomar en cuenta eso. Vamos a revisar entonces las teorías, ¿no? Las principales teorías clave de de este tipo de comunicación, ¿no? Porque este tipo de comunicación han ido obteniendo, digamos que, sus propios estudiosos, ¿no? Se interesaron por este tipo de comunicación entre personas y a través de su psicología, tenían que estudiar la psicología de la persona, tenían que estudiar el tema de, muy bien, cómo adquiere esa persona su psicología, lo que tiene que ver con el entorno, la geografía, este, ¿cómo se explica eso? Por ejemplo, en un barrio delincuencial, en un barrio de puros delincuentes, los niños que crecen alrededor de ello, si no tienen una incidencia, un contacto, una comunicación con lo correcto, con aquello que es lo correcto, que es el bien, que esto de acá, de la delincuencia, en realidad está mal, ¿no? Ellos, si no tienen ese contacto, siguen creyendo que eso de delinquir es lo correcto, que eso de delinquir es lo que hay, es lo que existe. Y entonces su crecimiento y su desarrollo se va dando por ese sentido hasta que algo tenga tal impacto que los haga sacar de ahí. Entonces, todo eso tiene que ver con el aspecto psicológico también de la persona, ¿no? Que tiene que ver el entorno, influye mucho en cómo es la persona psicológicamente, ¿sí? Por eso es que tienes que elegir dónde quieres estar. Si tú estás en un lugar que no es una correcta influencia para tus hijos, o tú refuerzas en casa para darle una capa alrededor de tus hijos de protección frente a ese tipo de formas de comunicación, porque la gente afuera se comunica con violencia, afuera la gente se comunica con maltrato, afuera la gente se comunica con indiferencia, afuera la comunicación es, digamos que tierra de nadie, ¿no? Entonces en casa tú tienes que reforzarla para que más familias, al tener ese refuerzo, cuando lleguen a conocerse, puedan tener una comunidad que realmente tenga buen sentido, que realmente tu entorno, la relación de personas con la que tú te comunicas, sea un entorno agradable, Yo contento y siempre feliz. le digo, ¿tú por qué no tienes, no debes tener aunque sea uno, Mari, para tu vejez? Ah, ya. Ok,
Traten de cuidado con el audio. Pensé que estaban hablando sobre la clase. Entonces, eso es importante, ¿ya? Eso es en torno de esas teorías. Hubo gente que empezó a investigar. Y estas teorías, bueno, principalmente teorías de la comunicación interpersonal, fueron las siguientes. La teoría de la penetración social, ¿no? Esto lo escribió Altman y Taylor en 1973. Recuerden que en 1900 empezó estas teorías. Luego, en 1973, empiezan a trabajarse ya resultados sobre esas investigaciones que se van haciendo. Miren cuánto tiempo. No necesariamente empiezan 70 años, pero empiezan desde ahí. 70 años investigando, o 50 años investigando, o 20 años investigando. Eso es lo que hace una persona que le gusta el estudio. Se dedica a investigar algo y se pasa toda su vida haciendo eso, investigando. Y ellos son los que hacen los conocimientos. Es decir, los investigadores son los que hacen los conocimientos. Y por tanto es por eso que se les recuerda y se les valora, porque son otro tipo de héroes, otro tipo de gente que se dedica a ver los aspectos de cómo deberíamos tratarnos como una sociedad, porque aunque todos lo sabemos, la gente no entiende, o el mundo entero, la gente del mundo no entiende a veces cómo podemos aún vivir en fronteras, o sea, separados, divididos por terrenos, cuando el territorio mundial es territorio de todo ser humano. Entonces, en realidad nosotros pertenecemos a bandos, pues somos un territorio marcado, limitado por el aprovechamiento de los recursos naturales del lugar, pero que en realidad todos somos propietarios del mundo. Entonces, estas cositas son detalles, pero que de alguna manera entran en aspectos filosóficos de lo que son estos espacios de teorías de comunicación interpersonal. Acá solamente está el resumen, pero dentro de esas palabras hay cosas mucho más atrás que tienen un origen y es bueno saberlo. La comunicación interpersonal implica el proceso de conocer a otra persona. ¿Cómo vas a conocer a otra persona? A través de diferentes niveles de intimidad. Ustedes lo sabrán. Tú cuando conociste, por ejemplo, a tu pareja, o si van a conocer a su pareja, el primer momento es el primer contacto, ¿no? La primera relación, digamos que de mirada, de ser amigos, de conocerse, de decirse hola, ¡Corre! de que corre, de que los presentan, ¿no? En ese momento, es el primer momento. Entonces es una capa, la capa del conocerse, ¿no? Del primer contacto, la primera capa de la cebolla. Porque eso es lo que hace justamente Altman y Taylor. ¿Qué es lo que Y hace? le... Dice, en diferentes niveles de intimidad descritos como capa de una cebolla. Y entonces el primer momento, la capa del conocerse, luego cuando sacas esa capa, la siguiente encuentro ya es un hola, ¿qué tal? ¿No? La invitación a una cita, o si se conocieron en una fiesta, luego cuando terminan quedando para una siguiente fecha, ¿no? Salvo que tengan demasiada química y en la misma fiesta ya empiecen a relacionarse, ¿no? O si hay menores de edad, Hagan eso clip. traten de hacerlo mucho más eh, consolidados económicamente, ¿no? No lo hagan así cuando sea. Tienen que tener una fortaleza económica, o sea, saber cómo hacer dinero para que te pueda ir dando todo, para que toda tu relación interpersonal con alguien que puede ser tu pareja tenga que ser bonita y sobre todo también sustentable, porque si no vas a padecer económicamente. Y eso no es que es lo que se pide. Y tampoco se quiere. A nadie se le desea eso. Entonces,
¿Cómo son sus componentes? Dice Altman y Tyler, ¿ya? Altai, Altai, le vamos a decir Altai, ¿ya? Porque es Altman y Tyler, Altai. Entonces, ahora, esto que he hecho, por ejemplo, con las palabras, pueden hacerlo ustedes también para acordarse de cosas, ¿no? Si ustedes quieren acordarse de cosas, creen sus propias palabras para el recuerdo de esas cosas y de esa manera vas a poder relacionar y atrapar el conocimiento. Se queda ahí grabado, porque lo vas utilizando porque te vas volviendo creativo. Entonces es importante entrenar también el cerebro con el aspecto de la creatividad, ¿ya? Y eso ayuda también a que los hijos puedan tener ciertas técnicas de cómo recordar ciertas cosas que les dan como tarea en el colegio, cuando tengan que exponer o cuando tengan que dar un examen de admisión. Entonces tienes que tener recursos, técnicas para que se te quede grabado todo lo que has estudiado, porque mucho del ingreso a la universidad tiene que ver con capacidad de memoria, nada más. Pero y si no tienes memoria, ¿cómo haces? Pues recursos o recurres a lo técnico, ¿no? Y tienes que trabajar lo técnico como un recurso, a falta de habilidad creativa, ¿no? Si es que no se te ocurre otra cosa, mejor dicho, o si es que no puedes retener muchas cosas. Muy bien, seguimos. Las primeras capas son las externas, ¿ya? Externas de exterior, ¿no? De extras, es como que van por encima. Y esta es una información superficial que tienen que ver con gustos, con preferencias, es decir, la superficialidad de la persona. No que sea una persona superficial, ¿no? Aunque también dentro de la psicología eso es como una frivolidad, o sea, es una cosa fría de ver de una persona el que solo piense en lo material, ¿no? Quiere decir que las capas de su cebolla son tantas que es difícil ver qué cosa hay internamente que ella tenga necesidad de ocultar, porque ese compras compulsivas o el hecho de fijarse en todo el tiempo en el filtro, termina siendo, digamos que también un complejo que sale de algún momento, en algún lugar. Hay algo que hay que investigar en la persona para que poder, digamos que, sanear ese asunto y no tenga el temor de mostrarse como es en algún momento determinado frente a alguien, ¿no? Aunque la gente que trabaja con el mundo de la imagen también, digamos que tiene esa necesidad por los mismos medios, ¿no? O sea, siempre tengo que estar maquillado, siempre tengo que estar, digamos que bien vestido, ¿no? Eso es otro mundo, ¿no? Y es otro lenguaje de comunicación también. Bueno, esas capas externas, ¿no? Lo primero que le haces cuando conoces a alguien es, muy bien, ¿qué te gusta, no? ¿Qué películas te gusta? ¿No? ¿Qué es tu plato favorito, tu comida? Esa es la primera capa, las capas externas, ¿no? Y las capas internas, la información más personal y privada. Esto de acá, que solamente lo sabe tu mejor amigo, tu mejor amiga, que solo lo sabe la persona que ha vivido contigo esas experiencias, que solamente lo sabe la persona importante en tu vida porque tú le has contado algo muy íntimo de ti, de tu persona. Entonces, no todos llegan a esa capa, no todos llegan a ese lugar de la comunicación, porque es una persona con la que tú compartes tanto tiempo, que es no solamente tiempo, porque puedes pasar un montón de tiempo con tu compañero de trabajo, sino que es una persona con la que has compartido momentos de mucha soledad también, porque son los momentos en donde tú adquieres real importancia por otra persona cuando te acompaña en momentos de soledad, cuando te acompaña en momentos de apoyo moral, de hacerte sentir bien. Por eso es que también muchas personas, obviamente todos, ¿no? Se van con alguien que los trata bien o les trata mejor. Así que cuidado, esposos, cuidado, esposas. Usted siempre tiene que tratar lo mejor posible
a su compañero, a su compañera, para poder de alguna manera sentir que estás en el mejor lugar en el donde te puedan tratar, como un sentido de reciprocidad. Y ese sentido de reciprocidad es lo que va haciendo también que la relación mejore, se fortalezca. Y esa es una comunicación que tú tienes con esa persona interna, porque a nadie más le estás diciendo, oye, vamos a compartir la vida juntos, o hay que pensar en comprar en la cama más grande, o en el colchón más resistente, o en cambiarte de ropa, o en nuevas zapatillas, tus nuevas zapatillas. O sea, en el hecho de pensar algo que van a usar los dos o que van a compartir los dos en temas de gasto. Es muy íntimo. Entonces, quiere decir que dentro de estas capas, ¿no? ¿Cuál es digamos que la penetración social significa que cuando tú te comunicas con alguien, con otra persona de la sociedad, los primeros contactos que tú tienes son simplemente las primeras capas externas que cuando tú te vas relacionando cada vez más, involucrando con esa persona, te vas involucrando más y más y más, te vas uniendo o te vas penetrando uno a otro para fortalecer la sensación de que tienes la comunicación con alguien importante, con alguien al quien le puedes decir cosas importantes. Y es ahí donde hay que educar también a nuestros hijos, porque cuando tú comunicas eso, esto que te estoy diciendo, también ellos van a tener que ver que con la persona con la que se van comunicando, tiene que hacerles bien, tiene que hacerles bien, no tiene que hacerles mal, porque obviamente ese proceso de comunicación que luego van a tener cuando se casen, cuando se involucren, cuando tengan los hijos, van a ser de constante conflicto, que esa es la etapa del proceso de gusto, ¿no? Conviva un buen tiempo primero antes, ¿no? Entonces es lo que en la época incaica se llamaba el Servinacuy, ¿no? El Servinacuy, o el Servinacuy, ¿no? Es la parte de convivencia primero, ¿no? Para ver si es que la cosa funciona o no funciona. ¿Ya? Vamos a ver. Eh, ejemplo, ¿no? De estas comunicaciones. Al conocer a alguien, primero hablamos de temas generales, capas externas, ¿no? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿No? ¿Qué hiciste de niña? Acá tienen que ser también, si quieren conseguir una buena pareja, hábiles para preguntar, ¿ah? Por favor, estimados estudiantes, ¿ya? No vayan a hacer puras preguntas, superficiales, simples. Tú quieres conocer a alguien, empiezas preguntando, por ejemplo, ¿y qué tal? ¿Cuál es el más bonito recuerdo que tienes de niño? ¿O cuál es el más bonito recuerdo que tienes de niño? Vas y recorres en tu infancia. Entonces, si realmente te importa, si realmente quieres conquistarlo, quieres conquistarla, pues empieza conectando con su mundo infante, su mundo infantil, que llevarlo a ese espacio, un espacio de felicidad para ellos, para todos los niños, y así debería ser, es que su momento de infancia debe ser feliz. Entonces tenemos que buscar eso. Por eso es importante que los temas no solamente los aborden como un tema de estudio, sino de cómo este tema se vuelve tan importante para mí que yo lo aplico en el día a día. ¿Ya? Entonces, primero hablan de temas generales y a medida que se va desarrollando la relación con esa persona, van compartiendo más sobre las emociones que sienten. ¿No ves que cuando estás en el trabajo, luego viene la amiga y te cuenta, ah, no, te empieza a contar cómo se siente, ¿no? En su día a día, ya, ese después pasa es el tiempo y te tiene confianza y por eso te cuenta, ¿no? Entonces ahí vas compartiendo momentos de también compartir intimidad, ¿no? Cómo se siente esa persona. Y esos pensamientos profundos, porque a veces dices, ay, tengo esta idea y no sé qué cosa hacer. Y está pensando justamente en voz alta para que recibir una ayuda de alguien que confía, que es tú, amigo, eres tú. Por eso es que llega a ti, ¿no? Que te habla a ti, ¿ya? Ahora,
Otra, teoría del intercambio social. Intercambio. Esto de acá le suena a trueque, ¿no es cierto? Ya, porque es algo así. Entonces, estos de acá, a diferencia de nuestros compañeros que hablan justamente de el tema de comunicación interpersonal y la penetración social, o sea, de cómo se compenetran mutuamente las personas, este habla de un intercambio, o sea, no del involucramiento de la persona, sino de que en realidad yo me comunico con alguien porque yo espero recibir algo a cambio. Y esto puede ser, por ejemplo, visto cuando la mayoría de los hombres, y todos los hombres, por no decirlo de otra manera, no excluyendo, salvo excepciones, no sé, de algún tipo que desconozco, o no tengo, digamos, que la certeza, bueno, problemas, digamos, que psiquiátricos quizás, problemas de nervios, quizás, paralizados, quizás, ¿no? Pero la mayoría de los hombres lo que hace es justamente comunicarse con otra mujer cuando está soltero y obviamente está buscando pareja, comunicarse con otra mujer de la nada para poder justamente entablar una relación o algo, o conocer a alguien. Y eso es lo más natural dentro de la sociedad. ¿Cómo buscan parejas? En las fiestas, en los parques, alguno habrá en la biblioteca, se van al cine. ¿Dónde esperan ustedes conocer a su pareja? En el estudio, ¿dónde esperan conocer a su pareja? O buscan a la persona, ¿no? Porque la vieron, no sé, en televisión o la vieron en algún lugar, es un show, no sé. ¿Cómo eligen a su pareja? Y eso es importante, porque la pareja no debe ser un azar. La pareja tiene que ser alguien con quien tú decides forjar una relación, porque también tiene que ver con cómo yo me voy a comunicar con esa persona. Y así nacieron los matrimonios en realidad, chicos. ¿Ya? ¿Cómo nació el matrimonio? En la época de los reyes, justamente necesitaban unir fuerzas. Y los reyes hacían, muy bien, o los nobles, ¿no? Tu hijo con mi hija, se juntan, dos reinos, pa, somos más fuertes, poderosos, listo, chévere. Y así funcionaba. Entonces era una cuestión de interés. Los niños no se conocían, no interesaba eso. No sé si han escuchado la historia de Romeo y Julieta. La gente solamente se basa en la historia de Romeo y Julieta en el amor de la muerte que tuvo estos dos personajes que decidieron matarse juntos, pero no ve todo el contexto. A Julieta, por ejemplo, que de 14 años la querían hacer casar con una persona mayor, pero que además tenía, claro que igual Romeo era mayor que ella, pero tenía el- una cuota de poder, porque era el príncipe Paris. Entonces, ellos, la familia de Julieta era también noble, acomodada, tenía dinero, pero quería más estatus. Entonces, para ese estatus, la querían ligar o la querían vincular con el príncipe Paris. Entonces, ¿qué es lo que estaban involucrándose ahí? El tema de la capacidad de que no se elige, ¿no? Y eso es como el azar en ese tiempo, pero nosotros sí tenemos la capacidad de elegir con quién queremos estar y así nos evitamos tantos malos ratos, ¿no? Porque hay parejas que te pueden hacer pasar muchos malos ratos, ¿ya? Entonces, eso hay que cuidar. Muy bien. Esta relación que mantiene y desarrolla funcionamiento de costo y beneficio, ¿no? Percibidos por los individuos. Costo-beneficio. A mí qué me cuesta y yo que, digamos que es lo que voy a dar y qué es lo que voy a recibir, ¿no? Y esto tiene que ver con recompensas. ¿Cuáles son los componentes de este intercambio social? Lo que nos dice en este caso Tibao y Keye es que tiene que haber una recompensa. Eso es cuando te invitan, ¿no? Y le llaman, en las jergas populares, las he escuchado como boca com, ¿no? Eh, y es que alguien te está dando algo, aunque no te lo diga, porque espera algo.
¿no? Y eso es desde la perspectiva psicológica, ¿no? Es como que alguien te está te está regalando algo, te está dando algo porque espera algo, algo de ti, ¿no? Y eso tiene que ver con el beneficio, puede ser emocional, puede ser económico, puede ser social, ¿no? O sea, económico, ¿no? Que ya yo voy a hacer algo por ti porque tú me vas a dar, vas a pagar, pues, ¿no? O yo voy a hacer algo por ti, pero porque esto me satisface, porque yo quiero verte feliz, ¿no? Un beneficio emocional, ¿no? Tu felicidad es mi felicidad. Y el tema social, una recompensa social que es, ok, yo voy a subir de estatus o voy a estar en tu círculo o voy a vincularme con tu entorno o con el lugar donde yo me siento cómodo, que es este, ¿no? En el que tú frecuentas, ¿no? Luego, ¿qué costos? Cuesta tiempo, tienes que invertir en eso, tienes que dedicarle un tiempo. Si tú quieres estar con alguien, ¿qué haces? Le dedicas tiempo. Tienes que destinar un tiempo para salir, tienes que destinar un tiempo para ir a visitar, para ir a pasear, para ir a conocerse, ir al cine, ir al museo, al teatro, ¿no? Entonces tengo que compartir, o ir a pescar, o ir a, no sé, maratonear, bicicletear, tomar fotos. Un montón de opciones para las citas. Y tienes que esforzarte. Te bañas todos los días, ¿no? Te compras ropa nueva, calzoncillos nuevos. Entonces te esfuerzas, ¿no? Por estar bien con esa persona. También emociones negativas. Hay cosas que de repente de lo que el comportamiento de esa persona te puede afectar o te puede incomodar a ti mismo ya el hecho de hacer algo que no quieres hacer, pero lo tienes que hacer por esa persona, ¿no? Entonces, todo tipo de ese tipo de costos puede haber dentro de esta comunicación de intercambio social. Pero, ¿cuáles son, digamos que un ejemplo? Una amistad. Una amistad se mantiene, si ambos amigos sienten que obtienen más beneficios que costos de la relación. O sea, interés, ¿no? Tengo que tener interés. Luego, hoy en día, por ejemplo, cuando ya tienes amistades que ya pasaron, digamos que mucho tiempo de verse, es, no, ya para qué voy a ir, ¿no? O sea, ¿para qué voy a ir a ver? No, no, o sea, ya paso tiempo, ¿no? Además, no sirve de nada, puro borrachos, ¿no? O no, puras chismosas, ¿no? Entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo decides ese tipo de cosas? Sin embargo, vamos a poner que tú vendes Herbalife, ¿no? Y vas donde las amistades y son posibles clientes. Entonces, la que siempre va, entonces seguro que ofrece Herbalife. Pero entonces, desde esa perspectiva, es que la relación de interés, ¿no? ¿Qué recibo yo? Entonces, cuando se dice que se va al encuentro de amigos, a ver, atentas a las esposas, atentos a los esposos, si se va a esa relación de amigos es porque ahí encuentra algo que en casa no se puede encontrar, porque los amigos son diferentes a usted, señor, y las amigas son diferentes a usted, señor. No, no, era al revés, pero son diferentes, es el trato diferentes, ¿no? Entonces hay que llegar a ser amigos también en casa, ¿sí? Para también tener momentos muy chéveres que no solamente se deban encontrar con las amistades, sino también ahí en casa hay que tener amistad, ¿sí? Bien, también emociones, ¿no? Estas emociones negativas, pero ya saben, la amistad es convenida a veces, así es que atento, ¿quién es la amistad convenida? Y esa amistad convenida puede ser por temas emocionales, ¿no? O sea, me la paso bien con ellos y por eso estoy ahí. ¿Por qué estoy ahí? Porque la paso bien con ellos. Me divierto, me relajo, ¿no? Y ya está, porque quiero sentir esos momentos de alegría, ¿no? Entonces, hay un beneficio emocional, ¿ya? Y otra teoría que es la teoría de la reducción de la incertidumbre, ¿ya? Esta relación de la incertidumbre o reducción de la incertidumbre es Berger y Calabres, ¿ya? Berger o Birgir, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto? Que la persona se comunica para reducir la incertidumbre sobre los demás, especialmente en las primeras interacciones. O sea, me da curiosidad, ¿no? Tengo curiosidad, no sé, tengo curiosidad, quiero conocerlo más, ¿no? O sea, conocer más. Entonces es una especie donde aquí lo que prima es la curiosidad. ¿Qué tanta curiosidad tengo yo por esa persona o por el hecho de no solamente como pareja, sino como amistad o como persona interesante intelectualmente?
Hay muchas maneras de que uno quiera conectarse con alguien, ¿no? No solamente todo es reproductivo. Hay muchas otras opciones de conocimiento, de felicidad, de alegría, que me hace bien, mi terapeuta, o la psicóloga, o la amiga que contamos nuestras cosas y es la que sabe todo, ¿no? Nos reímos de eso, lloramos con eso, en fin, eso, ¿ya? Ahora, esta reducción de la incertidumbre, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Primero, el concepto. Las personas se comunican para recibir la incertidumbre sobre los demás, ¿no? Para reducir la incertidumbre de los demás. Los chismosos, las chismosas, aquí atentos. Especialmente en las primeras interacciones. Dice, ¿cuál es el componente? La pregunta, ¿no? Compartimientos de pregunta. Se preguntan. Hacer preguntas para obtener información. Y eso, es decir, tú haces un juego de preguntas con la pareja con la que has decidido ser, se van preguntando cosas, o sea, ¿cómo haces? Vas a ser tu pareja, quieres que sea tu pareja. ¿Qué te parece si hacemos un juego de preguntas? Ok, dices, ya. Pero podemos hacer por etapas, si quieres. Infancia, juventud, adultez, ¿no? O madurez. Y ahí empiezas a tener una conversación, si es que no sabes cómo iniciar una conversación con alguien, ¿ya? Unos tips. No tips para conquistar, ¿ah? Sino para tener una mejor comunicación con las personas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, claro que también les puede servir. ¿Y eso qué te ayuda? ¿No? Eh, pues la observación es observar el comportamiento de la otra persona, ¿no? ¿Qué te cuenta? ¿Cómo se ha comportado frente a esas situaciones que te cuenta? Te permite entender su mundo interior. Vamos a hacer un ejemplo. Al conocer a alguien nuevo en una fiesta, obviamente solamente la estás conociendo en su momento de algarabía, alegría, ¿no? No sabes cómo reniega de repente cuando está, no sé, estresada o está esperando y no llega el bus, ¿no? Entonces, al conocer a alguien nuevo en una fiesta, haces preguntas para saber más sobre esa persona y reducir la incertidumbre de cómo es, ¿no? Entonces, eso, empiezas a hacer preguntas para conocer cómo es, pero no solamente cómo es esa persona, también lo puedes aplicar a una situación de vida. Por ejemplo, tienes muchos problemas en casa, muchos problemas con la familia, muchos problemas papá, mamá, muchos problemas en el trabajo, ok, hazme preguntas. Ya, pero ¿por qué me estoy molestando? ¿Pero por qué? ¿Qué no estoy viendo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? A ver, tengo que sacar conclusiones. Es una manera de comunicarte también interpersonalmente, tú, ¿ya? Y la teoría de la violación de las expectativas. ¿Cómo es esto? Que las expectativas sobre el comportamiento de los demás influyen en la interrelación de sus acciones. Es decir, si tú te encuentras la primera cita con alguien o te encuentras con alguien y te dices, wow, no, sí es guapo, es hermoso, lindo, ¿no? Va al gimnasio, cualquier tipo de ese tipo de situaciones, en donde tú maravillas a la persona en primera instancia, tienes una expectativa y de pronto te das cuenta que no es lo que parece. Entonces, ¿qué hace? Hace una violación al acuerdo de tus expectativas. Y esto funciona así. ¿Cuáles son los componentes? Expectativas y violación. Las expectativas son normas sociales y personales sobre el comportamiento adecuado. O sea, tú esperas cómo se debe comportar. Y la violación parte cuando el comportamiento no cumple con las expectativas. O sea, que puede ser positivo o negativo lo que está haciendo. Tú esperabas que haga, que sea una fiera y salió un gatito, ¿no? Tú esperabas que se comportara mejor y eruptó en la primera cita. Tú esperabas que de alguna manera la relación con ese compañero o esa amiga sea chévere y de pronto habló mal de ti a sus espaldas o no te prestó algo y te incomodó. Entonces, son expectativas y la violación a esas expectativas o la desilusión le llamaría yo, pero ellos le han puesto ese nombre, ¿no? Entonces, pero vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si esperamos que alguien sea puntual y llega tarde, entonces, ¿qué hace el jefe?
evaluamos negativamente esa violación de las expectativas, ¿no? Tú vas a presentarte un trabajo, te dicen a las 9, te dicen a las 8, tú llegas 8:30, la gente pierde expectativas de ti, ¿no? Tú dices, no, yo le entrego el trabajo, le entrego a las 5 y de pronto pasa, no, esta mañana, ya rompes expectativas, ¿ya? Eso, y acá hay unos ejercicios, ¿ya? Ejemplo uno, aplicación de la teoría de la penetración social. Situación, conocer a un nuevo compañero de clase. Capas externas. Hola, me llamo Ana, ¿te gusta el fútbol? Primera capa, ¿ya? Capas internas, me siento muy nerviosa antes de los exámenes. ¿Te pasa lo mismo? O sea que yo puedo decidir desde qué lado puedo abordar la comunicación con esa persona, ¿ya? O sea, puedo abordar desde mi lado interno para empezar a conectar con esa persona, desde lo que te pasa a ti antes de preguntarle cómo te sientes. Muy bien. Ejemplo 2, aplicación de la teoría del intercambio social. Situación, evaluación de amistad, de una amistad. Recompensa, diversión, apoyo emocional, ¿no? Entonces, cuando vas a evaluar una amistad, es cómo te apoya. Es decir, ¿a dónde vas? ¿A qué amigo vas? ¿A dónde vas? A ese que vas, a ese que apoyas, ese siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, por eso vas. Esa es su recompensa. Costo, tiempo, discusiones ocasionales, o sea que es un amigo con el cual tienes tanta confianza que hasta que puedes discutir, ¿no? Y que también tienes que invertirle tiempo para visitarlo, pues para verlo, ¿no? La otra teoría, reducción de la incertidumbre. Situación, primera cita. Confrontamiento de la pregunta, ¿qué te gustaría hacer en el tiempo libre? Observación, nota cómo reacciona a otra persona a sus comportamientos. O sea, mientras te está preguntando esto, está viendo a ver si te presta atención o estás mirando a otro o estás mirando a otro. Ahí está. Y la última, la violación de las expectativas es la reunión de trabajo, por ejemplo, una situación, expectativas, puntualidad, y la violación es el comportamiento, por ejemplo, un compañero llega tarde y se disculpa. Ahora, por ejemplo, hay una teoría de la violación de las expectativas. Aquí en estos momentos se está violentando la clase o la siguiente clase. ¿Quién la está violentando? Yo, porque me he pasado un minuto. Así es que, estimados estudiantes, hasta la próxima, revisa el material, resuelva los ejercicios y nos vemos el siguiente domingo. Espero que la clase Ya, os profe, haya cuídese, gustado, bendiciones. que le Profe, vaya muy bien. bendiciones, Chao, hasta el otro profe, domingo. cuídese. Chao, Chao, chao. Bendiciones, profe. bendiciones, Ya, bendiciones. profe, que le Chao, vaya profe, Chao, bien. profe. gracias. Buen Profesor, el tema de la domingo. tarea. Chao. Sí, Chao, la tarea profe, está chao, en profe. el documento. Profesor, chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, Cuídese, profesor. Hasta el domingo. cuídese. Domingo, profe. Hasta el domingo. Chao, profe. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias, profesor. Hasta el domingo.